Bienvenidos a la sesión número 4 de Matemática Financiera. En complemento a los temas de corto plazo que hemos visto, vamos a abordar el día de hoy desvalorización monetaria. Un tema que como sinónimo se puede encontrar con los nombres de pérdida de poder adquisitivo o valuación monetaria. Para abordar el tema desvalorización monetaria, necesitamos tomar conceptos básicos de economía. Y en este sentido, utilizar las dos leyes que permiten un equilibrio de mercado: ley de la demanda y ley de la oferta. Considerando la ley de la oferta, sabemos que ante incrementos en el precio habrá diferentes cantidades ofertadas, expandiendo con ello la curva de la oferta. Considerando la ley de la demanda, ante variaciones en el precio, en este caso, ante decrementos en el precio, habrá mayores cantidades demandadas, lo que también expandirá la curva de la demanda. Estas variaciones en los precios, producto de la inflación, es lo que estudiaremos en este punto. En la cultura norteamericana hay dos cosas seguras, según un dicho popular: el pago de los impuestos y la muerte. Podemos agregar un tercer componente, que es la inflación. ¿Qué implica la inflación? Incremento de precios, estimulación de la producción, hace crecer la economía, pero también desestimula el ahorro, dado que los consumidores tendrán que recurrir a más recursos para consumir los mismos bienes. Los deudores pagan menos, los acreedores incrementan las tasas de interés para compensar la pérdida del poder adquisitivo y, por ende, también implica el poder adquisitivo a la baja de la moneda. Se dice que una economía está en control cuando la expresión porcentual de la inflación está por debajo de los 2 dígitos, pero con problemas de inflación cuando ese ritmo inflacionario es mayor a los 2 dígitos. ¿Cómo se mide la inflación? La unidad de medida básica es el índice de precios al consumidor, o IPC. Se calcula mediante la sumatoria de los precios de la canasta básica en un año determinado, al que se le identifica como año base igual a 100 unidades monetarias. El incremento o variación del IPC se expresa como una medida porcentual respecto al año base o un año anterior. El valor de la variación entre 2 años del mismo mes se le denomina a nivel interanual de inflación, ritmo inflacionario o tasa de inflación. Como muestra tenemos la evolución de la tasa de inflación de algunas economías que tienen hiperinflación. En el caso, por ejemplo, Venezuela, con una hiperinflación mostrada en este cuadro estadístico de 2015 a 2022. Para el año 2015 se movía a ritmo de 121.74%. Llegando a 2018, la inflación llegó a niveles de 65.374%. A 2019 se mantuvo sobre los 19.906 y en 2020, como dato preliminar, 6.500%. En la economía de Guatemala, el nivel o ritmo inflacionario anual se mantiene por debajo del 5%, sin caer por debajo del 2%. Hay una banda de inflación de entre el 2 y el 6% que sirve como parámetro de pronóstico por la banca central. En la economía centroamericana, los diferentes países se mueven a un ritmo inflacionario diferente, con una deflación en el caso de Panamá proyectada para el 2021 e inflación superior al 0.5% e inferior al 6% en promedio para el resto de las economías.
La economía estadounidense se mueve a un ritmo inflacionario que va entre el 0.1% y 3.5%. La mayor inflación fue en el año 2011 y para el año 2020, como dato preliminar, estaba a un ritmo del 0.6%, producto del efecto de la pandemia en el año 2019. En Guatemala se puede acceder a una serie histórica de datos y la base de datos proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística permite recolectar información histórica del ritmo inflacionario. El índice de precios a nivel de república, el ritmo inflacionario a nivel de república, está calculado con un año base igual a 100, fijado en el 2010. Se muestra a continuación una serie histórica del año 2019 al año 2021, en donde se puede confirmar un crecimiento constante del nivel de precios a nivel de la república, iniciando enero 2019 con 138.98. Comparado contra el año 2010, implicaría un crecimiento en los precios de 38.98. Ese crecimiento inflacionario o crecimiento en el nivel de precios se muestra en este gráfico desde enero del año 2018 hasta enero del año 2021, cambiando el IPC de 133.5 en enero de 2018 a 148.87 en el año 2021 para el mes de enero. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación y qué relación existe entre el IPC y la inflación? En esta serie histórica es de hacer notar los valores de la inflación para el año 2020, justo cuando la pandemia estaba en su mayor auge, entre marzo y junio. Los valores relevantes se muestran antes de este periodo y una leve inflación para esos años. Si comparamos enero 2019 con enero del año 2020, podemos determinar una variación interanual. Al comparar, tomamos 141.46 de enero 2020 contra 138.98 del año 2019 y determinamos una variación interanual, ritmo inflacionario o tasa de inflación del 2.48% a enero de ese año. El ritmo inflacionario, tasa de inflación o variación interanual, se determina en 7.41% a enero del año 2021 en comparación con el mismo mes del año anterior. Es evidente entonces la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, y esto reflejado en las series históricas que fueron mostradas. Para poder ejemplificar en matemática financiera esa pérdida de valor, utilizamos un diagrama de tiempo-valor. Vamos a ubicar enero del año 2019 en el diagrama. Vamos a ubicar al inicio del diagrama enero del año 2019, en donde vamos a colocar el IPC inicial de este diagrama que vamos a construir. A enero de 2019 el IPC estaba en 138.98 con base en el registro histórico mostrado. Para enero del año 2021 el nivel de precios estaba en 148.87. Puede entonces visualizarse un crecimiento de los precios. Eso provoca una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Un bien que fue comprado en enero del año 2019 en 138.98 requiere 148.87 unidades monetarias en enero del 2021 para ser comprado. A manera de ejemplo, vamos a ubicar un IPC inicial en un segundo diagrama con 100 unidades y un IPC final al final del diagrama por 108. Esto nos haría inferir que hay un ritmo inflacionario del 8%, pasando el IPC de 100 a 108. Vamos a utilizar fórmulas para determinar el efecto de la pérdida de valor en un capital prestado o en un capital invertido.
Vamos a manejar variables como valor monetario, pérdida de valor, valor equivalente recibido, como monto ajustado, tasa real cobrada y tasa ajustada de interés. Para calcular la desvalorización monetaria, cuyo sinónimo sería la pérdida de poder adquisitivo, podemos hacer alusión a la imagen que se muestra. Esa sensación de los consumidores de llegar a un supermercado a comprar bienes y sentir que están pagando más por los mismos bienes implica esa sensación de dejar de comprar bienes derivado del incremento de los precios. Vámonos a un ejercicio práctico para poder determinar la pérdida de valor expresada como un porcentaje del valor de la moneda en la fecha en que se paga un préstamo. Y el ejercicio indica, en 2020 el IPC era de 140, momento en el que se suscribió un préstamo por una unidad monetaria. En 2021, cuando el préstamo fue pagado, el IPC había subido a 150. Con base en ello debemos estimar el valor de la pérdida de la moneda. Tenemos 2 periodos y vamos a suponer, aunque el ejercicio no lo indica, que estamos hablando de un año completo. En el año 2020 tenía un IPC de 140. Para enero del año 2021 el IPC era de 150. En ese caso tenemos que identificar variables I sub 0, I sub n, con los valores que en el diagrama identificamos. I sub 0 es igual al IPC inicial, en este caso 140, I sub n es el IPC en el último periodo, o periodo n, que es igual a 150. El valor de la moneda en el periodo n, o momento del pago del préstamo, lo calculamos reemplazando en la ecuación las variables. 140 dividido 150 da como resultado 0.93. Eso implica que el poder adquisitivo de la moneda había bajado de 1 a 0.93 al momento de pago del préstamo. Con base en ello podemos determinar la pérdida del valor de la moneda. En este caso, la pérdida de valor es 1 menos el valor de la moneda en el periodo n. Al reemplazar valores en la ecuación, resolvemos 1 menos 0.93, lo que implica una pérdida del valor de la moneda en un año de 0.07, equivalente a un 7% de poder adquisitivo. Recuérdense que el nivel inflacionario implica también la pérdida de valor. Durante un año, por condiciones de la inflación, se ha perdido poder adquisitivo de 0.07 por cada unidad monetaria. En un segundo caso, vamos a determinar la relación entre el IPC y la inflación y la pérdida del poder adquisitivo. Para ello, vamos a abordar un segundo caso práctico que requiere determinar el poder de compra y la pérdida del valor de la moneda, considerando que para agosto de 2021 el ritmo inflacionario interanual era del 6% y tomando como referencia un IPC inicial en diciembre de 2015 de 150. Lo primero que hacemos es el planteamiento de un diagrama de tiempo-valor. Al construirlo, ubicamos las fechas del caso práctico, diciembre de 2015 al inicio y agosto de 2021 al final. Considerando con un IPC inicial de 150, un periodo de 5 años y 8 meses entre diciembre de 2015 y agosto de 2021, y un nivel de inflación interanual del 6%. Desconocemos el IPC final. Identificamos las variables que ubicamos en el diagrama, asignando a I sub 0 150, I sub n desconocido y un periodo de 5 años y 8 meses. De enero del año 2016 a enero del año 2021 serían 5 años y la fracción de enero a agosto de 2021, 8 meses. Adaptamos la fórmula del monto de interés simple, reemplazando la S de valor futuro por I sub n, que es la variable desconocida, y considerando el IPC I sub 0 como el principal, que va multiplicado por 1 más el tiempo por la tasa interanual de inflación.
Al reemplazar valores en la fórmula, podemos determinar que el IPC en el año 2021 es de 201. Con los dos extremos del IPC calculados, podemos determinar el poder de compra, o en este caso, el valor de la moneda en el año N. Identificamos las variables y asignamos valores. I sub 0 igual a 150, I sub n igual a 201, y desconocemos el valor de la moneda en el periodo N. Resolvemos utilizando la fórmula del poder de compra de la moneda, dividiendo 150 dentro de 201. Eso nos da como resultado 0.746268. Calculamos ahora la pérdida de valor, considerando que desconocemos P sub B y conocemos B sub N en 0.74. La pérdida del valor de la moneda para el año 2021 en el mes de agosto es equivalente a 1 menos el valor de la moneda en ese año. 1 menos 0.74 da como resultado 0.26. Esto quiere decir que por cada unidad monetaria que teníamos en el 2015, para agosto de 2021 se habían perdido 26 centavos de esa unidad monetaria. Veamos ahora un caso práctico. Hemos teorizado en los casos 1 y 2. En el principio, para determinar el impacto del IPC en la pérdida del valor de la moneda, y en el segundo caso que vimos, la relación entre el IPC, la inflación y la pérdida del valor de la moneda. Vamos ahora a un caso práctico completo. Y debemos determinar, en este caso, el valor equivalente recibido, la tasa real cobrada y la tasa ajustada que debiera cobrarse para compensar la pérdida de valor adquisitivo. Por un préstamo otorgado en 2020, en el mes de enero, por $125,000 al 10% anual durante 15 meses, determine el valor equivalente recibido, tasa real y tasa ajustada, si se estima un incremento del IPC de 110 a 120. Construimos un diagrama de tiempo-valor asignando los periodos inicial y final de enero 2020 y marzo 2021. I sub 0 igual a 110, I sub n igual a 220. Y vamos a considerar un tiempo de un año completo más 3 meses, que es una fracción de año. La tasa de interés cobrada originalmente es del 10%. Procedemos a asignarle el valor del principal al diagrama por 125,000 y a asignarle el desconocimiento del monto al final del plazo. El valor equivalente recibido lo vamos a calcular utilizando la fórmula del monto de interés simple, en color azul en este caso. Y a ese monto le vamos a incluir las dos variables I sub 0 y sub n. Y agregamos un apóstrofe a la S para indicar que es el valor equivalente recibido. Considerando las variables conocidas, asignamos los valores. S desconocido, P 125,000 y la tasa de interés en punto 10 o 10%, y homogenizamos el valor del tiempo, en este caso 15 meses, dividido 12 meses que tiene el año es igual a 1.25 años. I sub 0 110, I sub n 120. Asignamos los valores a las variables en la ecuación y resolvemos matemáticamente, dando como resultado un monto en interés simple de 140,625, que por el efecto de la pérdida de valor de la moneda, en términos de poder adquisitivo, los 140,625 unidades monetarias recibidas solo podrán comprar bienes por 128,906,25. Ya conocemos los valores al vencimiento del monto, 140,625, y del monto ajustado de acuerdo a la pérdida de valor de 128,906. Regresamos al enunciado original y ahora respondemos con base en los requerimientos.
Y podemos indicar en términos de monedas se recibirán 140.625 unidades monetarias. Pero en términos de poder adquisitivo por el efecto de la inflación, eso equivaldría a recibir neto 128.906.25 en términos de poder adquisitivo. Segundo requerimiento del mismo problema número 3, tasa real cobrada. En el diagrama ya hemos identificado el principal, el monto y el valor ajustado o valor equivalente recibido. Para calcular la tasa real cobrada utilizamos la fórmula que se indica dividiendo el valor equivalente recibido dentro del principal menos 1 dividido el tiempo. Asignamos valores a las variables, en donde el monto ajustado es de 128.906, el principal original es de 125.000 y el tiempo transcurrido entre el inicio y el final del préstamo es 1.25 años y desconocemos la tasa real cobrada. Planteamos la ecuación, reemplazamos valores en las variables y resolvemos matemáticamente, lo que nos da una tasa real cobrada del 2.5%. Regresando al enunciado original, leemos y ahora respondemos. Con una tasa de interés simple ordinario del 10%, se obtendría un rendimiento neto después de inflación del 2.5% simple ordinario anual. Quiere decir que efectivamente el prestamista recibió rendimientos del 10% a valor nominal, pero cuando se voltea al mercado a hacer efectivo el dinero que tiene en su poder, hubo un rendimiento por el 2.5% simple ordinario anual. En otras palabras, el rendimiento nominal fue del 10%, pero derivado del efecto de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, su rendimiento se transforma en un rendimiento del 2.5% ordinario anual en términos de poder adquisitivo. Veamos el tercer requerimiento del problema número 3. Ahora debemos calcular la tasa ajustada, que sería la tasa nominal que debe asignarse al préstamo para que el rendimiento neto del prestamista sea del 10%. Construimos un diagrama de tiempo-valor, asignamos los valores conocidos y ahora identificamos la fórmula que debemos utilizar. La tasa ajustada de interés es I', considerando monto dividido principal y el resultado dividido dentro de I sub 0 dividido I sub n y la división de ambos valores menos 1 que a su vez divide al tiempo. Identificamos variables y asignamos valores a las variables con base en la fórmula para luego reemplazar en la ecuación las variables por valores. Al calcular matemáticamente la tasa ajustada, nos da como resultado un valor de 0.2218. Si regresamos al ejercicio original y evaluamos la respuesta, tendríamos que decir que para que el rendimiento efectivo del prestamista sea del 10%, después del efecto de la inflación, debe cobrar una tasa anual del 22.18% simple ordinario anual. Hasta aquí este video tutorial. Recuerde, finanzas simples, fáciles y comprensibles. Suscríbete al canal y activa la campana de las notificaciones.